Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de EN 13480 de diseño de sistemas de tuberías según DIN EN. Durante este webinar se tratarán los aspectos esenciales que determinan el buen diseño de un sistema de tuberías de acuerdo a la normativa EN 13480, dentro de los cuales mencionaremos el alcance de EN 13480, el estándar de materiales, el cálculo de espesores, la selección de accesorios, rangos de presión y temperatura, etc. Para este webinar contamos con la colaboración de Javier Tirenti. Javier es ingeniero mecánico senior, cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño y cálculo y fabricación de equipos mecánicos. Dentro de sus responsabilidades en los cargos desempeñados se engloba todo el ciclo de un proyecto EPC, desde la concepción inicial de equipos, delineación, diseño, cálculo, hasta la compra, asistencia en erizado y puesta en marcha. Javier es instructor autorizado ASME y tiene una dilatada experiencia impartiendo cursos de formación especializados en distintas modalidades. Actualmente es el director de Advent Training and Engineering, así como director del máster en Ingeniería de Equipos Mecánicos para Plantas Industriales certificado por ASME. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlota. Muchísimas gracias por tan amable introducción. Un placer estar aquí compartiendo esta tarde con todos los asistentes. Igualmente, indicarles a los asistentes que tienen actualmente los micrófonos silenciados. Si durante el webinar tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat y que a la finalización de esta presentación que nos va a hacer Javier, vamos a abrir el turno de preguntas y habilitaremos los micrófonos para que podáis preguntarle cualquier duda que os surja. Poco más, bienvenidos y adelante, Javier, todos tuyos. Fenomenal, muchísimas gracias, Carlota. Muy buenas tardes a todos. Bueno, no estoy viendo camaritas y la cara de nadie porque está deshabilitado en este momento la cámara. Si hay alguien que no puede escuchar adecuadamente o que tiene algún inconveniente informático, nos puede escribir por el chat. Podemos abrir micrófonos, podemos hacer lo que sea. Simplemente hemos cerrado ahora mismo para poder agilizar y bueno, dinamizar esta sesión. Como decíamos, es un placer poder estar compartiendo esta tarde con todos ustedes. El tema que tenemos entre manos es un tema muy, muy interesante. Bueno, este es un pequeño resumen de mi perfil y si tuviéramos que hablar de diseño de sistemas de tuberías de acuerdo a normativa EN 13480, evidentemente que podemos estar hablando 6 meses o más, o 6 años quizás, porque bueno, estas normativas van evolucionando con el tiempo y las cosas van cambiando, evidentemente, como cualquier otro código de diseño. Y se necesita, resulta imperativo hacer ese seguimiento y estar al tanto de los diferentes avances y cambios en las normativas y códigos de diseño. Hemos organizado este webinar, queríamos compartir con todos ustedes una serie de aspectos importantes dentro de esta normativa y los hemos organizado a modo de preguntas. Una de las preguntas que surge habitualmente con normativa europea, que ya llegaremos al pequeño debate de normativa europea, americana, por qué muchas veces estando en Europa tenemos necesidad de aplicar normativa americana, por qué en otros proyectos aplicamos normativa europea. Bueno, eso lo podemos comentar un poquito más adelante, pero en primer lugar lo que necesitamos saber es cuál es la jerarquía de las normativas europeas y cómo se desarrollan, cómo se definen y cuáles son de aplicación, evidentemente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por el principio y en Europa existen normativas para absolutamente todo, hasta para cómo realizar la aspersión o la fumigación de diferentes cultivos, absolutamente todo. Pero ¿cómo se desarrollan estas normativas? Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta que en Europa se sigue la estela, por decirlo de alguna manera, de la Organización Internacional de la Estandarización, ISO.
Una vez que tenemos en mente este marco internacional, el Comité Europeo de Estandarización, el CEN, que se ve reflejado en las diferentes normativas con el estándar europeo EN, toma una buena parte de las normativas y los códigos y los estándares, una buena parte los toma directamente de la ISO, de la Organización Internacional de Estandarización. Y luego, dependiendo de este Comité Europeo de Estandarización, nos encontramos las distintas organizaciones locales o regionales, como puede ser el BSI, que es el British Standard Institute del Reino Unido. Nos encontramos las normativas DIN, alemanas en este caso, o normativas UNE, que son normativas españolas. Entonces aquí podemos ver claramente en la pantalla cómo es el orden jerárquico de las normativas que vamos a estar trabajando. Cabe mencionar que el 70% de las normativas son desarrolladas propiamente por el Comité Europeo de Normalización. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el 30% restante de estas normativas, que son aproximadamente unas 4.500, directamente el Comité Europeo de Normalización las hereda del Instituto Internacional o de la ISO, que es quien las ha redactado, diseñado originalmente. Entonces, bueno, tener un 30% de normativas que son heredadas o reutilizadas, evidentemente que eso ya es un aspecto muy importante y desde allí es donde se parte, para esta estandarización que realiza el Comité Europeo de Normalización. El objetivo de la normativa EN 3480 es la de armonizar una gran cantidad de códigos de tuberías europeos que se desarrollaron en diferentes épocas y con el único objetivo de satisfacer los requerimientos esenciales en términos de seguridad en función de la nueva Directiva Europea de Equipos a Presión. En otras palabras, desde hace varias décadas existen diferentes normativas para el diseño de tuberías, la normativa alemana, británica, francesa, austríaca, pero claro, desde la entrada en vigor de la Unión Europea y desde la entrada en vigor de el Comité Europeo de Normalización, se han hecho muchísimos esfuerzos en armonizar diferentes normativas y una de ellas, evidentemente, es la del diseño de sistemas de tuberías. Es por ello que hoy en día contamos con la normativa EN 13480. No ha sido sencillo realizar esta armonización porque, claro, evidentemente cada región, cada país tiene arraigado una serie de criterios y costumbres a la hora de realizar diseños concretamente de sistemas de tuberías. Es por ello que la penetración y la adopción de esta normativa no ha sido algo sencillo. En otras palabras, tenemos la jerarquía de las normativas y cada país ha adoptado la normativa desarrollada por el Comité Europeo de Normalización. Ahora bien, si nosotros quisiéramos analizar una normativa en concreto, tendríamos que tener en cuenta diferentes aspectos. Es decir, el nombre de una normativa ya nos está dando muchísima información sobre esa normativa, de dónde proviene y cuál es el ámbito de aplicación. Si vemos un ejemplo, como por ejemplo, valga la redundancia en este caso, la normativa 3183, que habla sobre tuberías de acero para sistemas de transporte, lo que veríamos es lo siguiente. Lo primero que podemos percibir aquí, que esta es una normativa originalmente desarrollada por la ISO, la Organización Internacional para la Estandarización. Esa normativa desarrollada por la ISO fue adoptada por el Comité Europeo de Estandarización a través de sus siglas EN
y a su vez ha sido adoptada por el organismo UNE, que es el organismo oficial de estandarización en España, a través de AENOR. Con lo cual aquí podemos ver que la normativa, que es la 3183, que fue desarrollada originalmente por la ISO, fue adoptada por el Comité Europeo de Estandarización y a su vez adoptada por el organismo UNE a través de AENOR. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en Alemania probablemente se ha adoptado la misma normativa que proviene de ISO y proviene de la EN, pero si lo analizamos en Alemania no nos encontraremos las siglas UNE, sino que nos vamos a encontrar las siglas DIN, anteponiéndose a todo el código de la normativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que van a haber diferencias entre la normativa que empieza por DIN y la normativa que empieza por UNE. No, no va a haber ninguna diferencia desde el punto de vista del marco normativo de ese tema en concreto. En este caso, tuberías de acero para sistemas de transporte de tuberías. Simplemente quiere decir que la normativa va a tener algunas variaciones en cuanto al idioma, en cuanto a la introducción, las personas que han participado para la armonización de esa normativa, etcétera, etcétera. Con lo cual, podemos tener una misma normativa internacional que ha sido adoptada por diferentes países. Es por ello que quizás, quizás se hayan encontrado en diferentes proyectos la normativa UNE EN 13480 y en otros proyectos a lo mejor la normativa BSEN 13480. Es exactamente la misma normativa que es para el diseño de sistemas de tuberías, simplemente que en un caso ha sido emitida por AENOR España y en otro caso ha sido emitida por DIN Alemania. Esa es la única diferencia. Bueno, va a estar en idiomas distintos, evidentemente, pero el contenido técnico es exactamente igual entre una normativa y la otra. Ahora bien, ¿cómo se organiza la normativa EN 13480? Bueno, a diferencia de otras normativas, como por ejemplo puede ser el código ASME B31 para el diseño de sistemas de tuberías de acuerdo a normativa americana, lo que vemos en este caso es que la normativa EN 13480 se organiza en diferentes partes y estas partes se pueden adquirir, en primer lugar las vamos a encontrar de forma independiente, son partes que son tomos independientes. En este caso, si hablamos de la era digital, las vamos a encontrar como ficheros o archivos independientes y luego también podemos adquirirlas de esa manera. Vemos que la normativa 13.480 se divide en 8 partes. Tiene una primera parte que son las generalidades, la parte número 2, donde se incluyen todos los materiales para ser usados en los diferentes diseños de sistemas de tuberías. La parte 3, que quizás es la que reúne o suscita el mayor interés en las diferentes etapas, bueno, no las diferentes etapas de un proyecto, pero por lo menos la etapa inicial de ingeniería, evidentemente es donde se encuentran todos los parámetros para el diseño y el cálculo. Es quizás una de las, y bueno, y sin el quizás es la parte más extensa de toda la normativa, principalmente por todos los detalles a la hora de realizar el cálculo y el diseño. Luego tenemos la parte 4, que es la fabricación e instalación de sistemas de tuberías. Luego tenemos la parte 5, que habla de la inspección y los ensayos. Tenemos la parte 6, que habla sobre los requerimientos para tuberías enterradas. La parte 7, que es una guía para la evaluación de la conformidad de estos sistemas de tuberías. En otras palabras, el famoso marcado CE, que cuando lleguemos al final y abramos los micros y empecemos a debatir sobre todas estas cosas, estoy seguro que a más de uno nos ha traído algún dolor de cabeza el marcado CE, que en realidad el marcado CE no es
no implica ningún requerimiento de diseño adicional, pero sí implica una serie de documentación y burocracia que es necesaria, sin ninguna duda, pero bueno, que muchas veces nos dan dolores de cabeza. Y por último, tenemos la parte 8, que hace referencia a los requerimientos para tuberías de aluminio. Eso en cuanto a cómo se organiza la normativa EN 13480. Otra de las preguntas que surgen con frecuencia a la hora de diseñar un sistema de tuberías de acuerdo a esta normativa son los materiales. ¿Qué tipo de materiales o qué designaciones de materiales pueden utilizarse para el diseño de un sistema de tuberías según la normativa europea? Muy bien. En primer lugar, tenemos que mencionar que de acuerdo a la sección 2, o mejor dicho, de acuerdo a la parte 2 de la EN 3480, los materiales se organizan de acuerdo a diferentes grupos. Y estos grupos han sido listados en función de la composición química que tienen eh, los diferentes materiales. Entonces, empezando por el grupo 1 y avanzando en diferentes subgrupos en función de la composición química de estos materiales, nos vamos a encontrar el grupo 1, subgrupo 1.1, 1.2, 1.3, y vamos a ir avanzando en función que el nivel de aleación o de elementos aleantes en un material en concreto vayan avanzando. Y evidentemente, estos elementos aleantes en materiales de sistemas de tuberías le van a conferir diferentes propiedades mecánicas que en algunos casos van a redundar en mayores esfuerzos admisibles, mejores propiedades mecánicas, en otros casos van a redundar en mejores propiedades para trabajar a altas temperaturas o para trabajar a bajas temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es otro campo también apasionante, que es el de propiedades mecánicas o selección de materiales. También podríamos tener un máster completo para poder hablar de ese tema, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los materiales se organizan en diferentes grupos. Y otra de las cosas que también cabe mencionar, que es muy importante a la hora de diseñar un sistema de tuberías, y no lo vamos a... No solamente lo tenemos que circunscribir al ámbito de la normativa europea 13.480, sino que lo podemos hacer más universal para cualquier código de diseño alemán, americano, chino, japonés, casi cualquier código de diseño va a tener una organización de los materiales bastante similar. ¿Y cuál es esa organización? Bueno, la organización que tenemos es que cada código de diseño organiza los materiales en función del método de obtención del material. Si es una chapa que se obtiene por laminación, bueno, la laminación le confiere al producto acabado unas características particulares. Si hablamos de un tubo sin soldadura o sin costura longitudinal, ese tubo se va a obtener por conformado o por extrusión o por perforado de una barra lisa. Y evidentemente ese método de fabricación le confiere unas propiedades mecánicas determinadas. Lo mismo pasa para una brida, por ejemplo, o una pieza forjada. La forja le confiere unas propiedades mecánicas particulares a ese elemento. Entonces, ¿por qué menciono esto de las propiedades mecánicas particulares? Porque aunque partamos de un material base idéntico, un acero al carbono, por ejemplo, si nosotros obtenemos una chapa de un proceso productivo determinado, como el de laminación, vamos a conseguir unas propiedades mecánicas determinadas. ¿Por qué? Porque la laminación tiene unas características en concreto. Lo mismo sucede con la forja.
Entonces, si nosotros tenemos dos materiales base idénticos, acero al carbono, y obtengo una chapa por laminación y una forja por forjado, valga la redundancia, una brida por forjado, yo no voy a tener propiedades mecánicas idénticas. Van a ser similares, la de una chapa de acero al carbono y la de una forja de acero al carbono. Y aunque la composición química sea idéntica de estos dos elementos, las propiedades mecánicas no son iguales. Es por eso que una chapa de acero al carbono, una chapa de acero al carbono, supongamos para alta temperatura, va a estar definida de acuerdo a la normativa EN 1028-2, mientras que una pieza forjada para el mismo requerimiento de temperatura no va a estar definida por la normativa EN 10.028-2, sino que en ese caso va a estar definida según lo que indica la normativa EN 10.222-2. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque a la hora de ir a buscar las propiedades mecánicas, si trabajamos con una chapa, tendremos que venir a buscar aquí, y si queremos obtener las propiedades mecánicas de una brida, tendremos que venir aquí, evidentemente. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Toda esta agrupación de materiales está luego disgregada o listada con gran nivel de detalle en la tabla D2.1 en el anexo D de dedo de la normativa EN 13480-2, evidentemente. Entonces nosotros aquí vamos a encontrar todos los materiales que han sido listados de acuerdo a los materiales comercialmente más utilizados por la normativa para ser utilizados. ¿Qué quiere decir? Que el diseñador mecánico, cuando necesita seleccionar un material, viene a la tabla de 2.1 y puede seleccionar cualquiera de los materiales que están listados en esta tabla. Vamos a encontrar, evidentemente, una serie de materiales que van a tener diferentes normativas de acuerdo a la agrupación que ya hemos comentado anteriormente, y esos materiales son los que van a poder ser utilizados a la hora de seleccionar un material para poder trabajar en una aplicación en concreto. Fenomenal. Eso en cuanto a materiales. Y créanme que en cuanto a materiales hemos simplemente mencionado el ABC, que es importante, evidentemente, pero hay muchísimo más detrás de todo esto. Necesitaríamos muchísimo más tiempo para poder entrar en detalle y poder abarcar la casuística tan amplia que abarca el diseño del sistema de tuberías en cuanto simplemente lo que se refiere a materiales. Pasemos a otra de las preguntas que surgen muy habitualmente a la hora de desarrollar o a la hora de seleccionar bridas en un proyecto que se realice de acuerdo a normativa EN 13480. ¿Cómo se selecciona una brida de acuerdo a EN 13480? Empezando la historia por el final o empezando la casa por el tejado, como se dice, la selección de una brida EN 13480 se basa en los mismos principios que la selección de una brida en cualquier otro código de diseño. Y estoy diciendo esto sin temor a equivocarme porque los fundamentos mecánicos no pueden variar de un código a otro, evidentemente, ¿no? Siempre que nosotros seleccionamos una brida de acuerdo a un código de diseño, siempre vamos a hablar del tándem o del par presión-temperatura. Una brida o un componente mecánico siempre tienen que ser seleccionados en función de la presión y la temperatura. Y en base a eso es que vamos a revisar cómo se selecciona una brida de acuerdo a normativa EN 13480. Entonces, primero tenemos que empezar mencionando que dentro de la normativa EN 13480, como sucede con cualquier otro código de diseño, la propia normativa especifica
cuáles son las bridas de referencia o con las bridas que se pueden trabajar dentro del paraguas, dentro del ámbito de la normativa 13.480. ¿Y cuáles son esas bridas? Bueno, las bridas son las EN 10.092. Dentro de la normativa EN 10.092, que está bajo el paraguas de la normativa EN 13.480, nos encontramos diferentes tipos de brida. Hay hasta 37 tipos de bridas distintos. Nosotros aquí en pantalla estamos mostrando algunas de ellas, evidentemente, como por ejemplo la brida tipo 11, la tan famosa brida weld neck o welding neck, donde esta brida va a ser utilizada en un sinnúmero de instalaciones industriales. Ahora bien, tenemos claro o hemos comentado que dentro de la normativa N 13480, nosotros para poder trabajar con las bridas tenemos que redireccionar nuestras acciones de acuerdo a la normativa N 10.092. Y en función de la normativa 10.092, lo primero que nos vamos a encontrar es una agrupación de materiales. Una brida se puede fabricar y se puede obtener a partir de diferentes productos. Y por productos me refiero a métodos de obtención de materiales. Puede ser una forja, puede ser un producto plano o puede ser un conformado. Un producto plano en este caso sería una chapa. Puede ser un material conformado o puede ser una barra. Entonces, en función del material base y en función del tipo de método de obtención de ese material, yo voy a encontrar diferentes designaciones de materiales. Una vez que yo he encontrado la designación del material que corresponde a mi proyecto o a mi material base, lo que tengo que hacer es identificar cuál es la tubería a la que tengo que anexionar esa brida. Si es una tubería sin soldadura, longitudinal, se refiere en este caso, o si es una tubería con soldadura longitudinal. En función de un tipo de tubería u otro, yo voy a tener diferentes materiales para las bridas con las que tengo que trabajar en mi proyecto. Y esos materiales, tan sencillamente, se agrupan con una serie de códigos para simplificar, evidentemente, la selección de estas bridas. Entonces, esa agrupación del material es la que nos va a servir a la hora de realizar esa selección. ¿Y cómo se realiza esa selección? Bueno, esa selección se realiza de acuerdo al anexo G de la normativa EN 10.092. Este anexo G lo que nos propone son una serie de curvas o tablas que han sido desarrolladas en función de las capacidades o ratings, presión y temperatura de un componente. Esto hace referencia a lo que yo comentaba anteriormente. Es decir, nosotros seleccionamos un componente, una brida en este caso, en función de la presión y la temperatura, nunca en función de la presión solamente. Entonces, cuando escuchamos por ahí, esta brida, sí, para un proyecto en concreto necesito una brida PN10, y nuestra mente directamente tiende a pensar que una brida PN10 soporta 10 bares. Eso es parcialmente verdadero. Y ahora vamos a ver por qué. Si nosotros quisiéramos seleccionar, supongamos que tenemos un sistema de tuberías de acero al carbono y tenemos que seleccionar una brida de acero al carbono forjada, que es lo más habitual. Bueno, venimos a lo más normalito en acero al carbono, nos venimos a P245GH. Ok, si tenemos que trabajar con P245GH, que es, como todo el mundo sabe, o como se sabe habitualmente, P245GH es acero al carbono, y el grupo que le corresponde es 3E0. Fenomenal, tenemos el grupo 3E0 y tenemos una condición de presión y temperatura
las condiciones de diseño son las siguientes. Necesito trabajar con una presión de 10 bares a 200 grados centígrados. Eso es lo que nos están indicando. Lo vamos a hacer más sencillo. 9,5 bares a 10 grados centígrados. Nosotros vamos a los requerimientos del proyecto y nos damos cuenta que las condiciones son 10 bares a 250 grados centígrados. Entonces, nosotros venimos a lo que nos ha contado Javier en esa bonita tarde del 24 de febrero del 2022. Nos venimos a la EN 1092, anexo G, y entramos en nuestra tabla de ratings presión-temperatura para una brida PN10. A priori, todo indicaría que si la presión de diseño son 9,5 bares, todo indicaría que a priori que una brida PN10 soportaría esas condiciones. Vamos a verificarlo. Grupo 3E0, por lo que ya hemos comentado anteriormente, sabemos que la temperatura de diseño son 250 grados, con lo cual nosotros vamos a estar trabajando con esta columna, y para nuestra sorpresa, para este material 3E0, que es acero al carbono, el más convencional que nos podamos imaginar, vemos que en esta fila y para esta columna, esa brida en esas condiciones no soporta 10 bares, solamente soporta 7,6 bares. ¿Por qué soporta solamente 7,6 bares? Porque aquí tenemos el efecto de la temperatura que también está involucrado en nuestra selección. Es decir, un material o deberíamos tener o debemos tener en cuenta que un material, las propiedades mecánicas de un material disminuyen a medida que aumenta la temperatura. Es decir, el aumento de temperatura ocasionan una merma en las propiedades mecánicas de un material. Es por ello que si nosotros tenemos un sistema operando o con condiciones de diseño de 9,5 bares a 250 grados centígrados, ya sabemos que una brida PN10 no es suficiente para nuestro sistema. Tendremos que ir probablemente a una brida PN16 o lo que corresponda. Entonces, una brida PN10 solamente soporta 10 bares a temperatura ambiente. RT significa room temperature o temperatura ambiente, con lo cual aquí lo vemos muy claramente. ¿Y a qué se considera temperatura ambiente? Bueno, todo lo que esté por debajo de 25 grados, 30 grados centígrados. Aquí, si quisiéramos, podríamos interpolar y podríamos hacer una curva entre 25 grados o 0 hasta 100 y podríamos ver cómo varía esa presión admisible, por decirlo de alguna manera, de la brida en ese rango de temperatura. Lo mismo sucede para el rango de presión-temperatura de una brida PN 320, evidentemente, ¿no? Una brida PN320 va a suceder exactamente lo mismo. Va a soportar 320 bares a temperatura ambiente, pero a medida que la temperatura aumente, por ejemplo, para 400 grados centígrados, una brida PN320 solamente soporta 190 bares. A ver, digo, solamente no está mal 190 bares, pero claro, la disminución de presión admisible ha sido muy considerable. Entonces, eso es uno de los puntos muy a tener en cuenta durante la selección de componentes mecánicos. Y esto sucede no solamente para las bridas, sucede para la totalidad de los componentes mecánicos con los que estamos trabajando. La temperatura juega un papel muy importante. Ahora bien, nosotros hemos mencionado bridas EN 1092 de acuerdo a 13480, pero estoy segurísimo que a más de uno nos ha pasado vernos en un proyecto y tener que trabajar con bridas DIN. Y uno dice, Javier, pero tú hasta ahora no has mencionado bridas DIN en ningún momento. No he mencionado bridas DIN en ningún momento porque la normativa
EN 13480 justamente ha sido diseñada, desarrollada para evitar evitar la autorización de códigos locales. En la normativa DIN es una normativa local alemana, que es muy buena o es excelente, podemos estar de acuerdo, pero no deja de ser una normativa local. Entonces, la normativa EN 13480 ha sido desarrollada justamente para que el espectro sea mucho mayor. Y desde ese punto de vista nosotros podemos ver en la pantalla que evidentemente la normativa EN 1092-1 ha sido desarrollada basándose en diferentes criterios de diferentes normativas, como la normativa alemana o la BS del Reino Unido, AFNOR de Francia o NORM de Austria. Entonces, podemos decir que la normativa de bridas EN 1092, que es la que está debajo del paraguas de la normativa EN 3480, es compatible con la mayoría de bridas, con la mayoría de bridas DIN, pero no es compatible con todas las bridas DIN. Podemos ver, esto se puede ver en esta tabla resumen que vemos en la pantalla. Aquí vemos que se hace una comparativa entre bridas tipo EN y bridas DIN. Las bridas EN, por ejemplo, la tipo 11, que son las bridas welding neck o weld neck, en ese caso encontramos una compatibilidad total entre normativas normativa EN 1092 y normativa DIN. Vemos que para cada una de las presiones, PN 2,5, 6, 10, 16, 25, encontramos una correspondencia entre la normativa 1092 y la normativa DIN. Pero para algunos otros tipos de bridas, como pueden ser bridas planas, vemos que la normativa DIN solamente tiene bridas para PN6 o PN10, pero no tiene bridas disponibles para diferentes presiones que sí están incluidas en la normativa EN 1092. Entonces, resumiendo, nos encontramos un proyecto donde se está trabajando con bridas DIN. ¿Es correcto o es incorrecto? Bueno, si estamos diseñando de acuerdo a EN 13480, estrictamente en base a lo que dice la normativa, la 13480, no es correcto trabajar con bridas DIN. ¿Es aceptado? Sí, efectivamente. Es ampliamente aceptado no solamente por los diferentes sectores industriales, sino también por los organismos notificados. Pero estrictamente de acuerdo a lo que dice la 13.480, deberíamos estar trabajando con la normativa 10.092-1. Perfecto. Otro de los puntos que por lo general se hace referencia y que por lo general surgen dudas a la hora de la fabricación. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales a la hora de fabricación de un sistema de tuberías? Bueno, de acuerdo a la normativa EN 3480, los aspectos fundamentales no varían en lo más mínimo con respecto a otros códigos como puede ser el ASME B31. Es decir, vamos a tener requerimientos de conformado, tratamientos térmicos, requerimientos de soldadura, tratamientos térmicos post-conformado o post-soldadura y reparaciones. En cuanto a normativas que están involucradas dentro de la fabricación de sistemas de tuberías, bueno, encontramos diferentes normativas que derivan de la 13.480-4, como por ejemplo la nomenclatura de procesos de soldadura, calificación de soldadura, calificación de soldadores, especificaciones y las tolerancias de construcciones soldadas. Me pareció interesante hacer hincapié en este punto porque, por ejemplo, la normativa ASME B31 americana, ampliamente utilizada, no tiene incorporada dentro de la ASME B31 unas directivas o directrices en cuanto a la tolerancia de sistemas de tuberías, en cuanto a la tolerancia de la fabricación de sistemas de tuberías. Aquí vemos que la normativa 13.480
tirando y beneficiándose de el gran repositorio de normativas que tiene la Organización Internacional para la Estandarización, es decir, ISO, hace uso de la normativa 13.920 y se establecen por medio de esta normativa, se establecen diferentes tipos de tolerancias. Y estas son tolerancias dimensionales después de la fabricación, que son muy útiles porque no todas las especificaciones de proyecto cuentan con normativas o con tolerancias dimensionales. Entonces, ya sea que estamos dentro o que tenemos el casco de dueños de una instalación industrial o fabricantes o instaladores, sea que estemos en un lado de el proceso u otro, podemos hacer uso de estas normativas de tolerancias según nos convenga, ya sean normativas, tolerancias lineales, por ejemplo, eh, aquí se hace referencia a tolerancias lineales. ¿Esto qué quiere decir? Que tuberías o tramos de tuberías entre 12.000 y 16.000 milímetros tienen una tolerancia dimensional de más o menos 21 milímetros. Y esto no se lo ha inventado ningún fabricante ni ningún cliente. Esto no está en ninguna especificación del proyecto en sí. Esto es una normativa donde lo interesante es que nos podemos basar y apoyar en esta normativa para los diferentes proyectos. Y así como tenemos tolerancias lineales, nos vamos a encontrar tolerancias angulares o tolerancias de paralelismo, perpendicularidad. Y estas son cosas muy, muy útiles durante la fabricación de un sistema de tuberías, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, en cuanto a los requisitos principales del marcado CE, bueno, podríamos estar hablando aquí largo y tendido del marcado CE, cuál es el objetivo, por qué se exige, pero lo importante aquí es conocer cómo determinar los requerimientos del marcado CE, cómo obtenemos el marcado CE para diferentes tipos de tuberías. Bueno, los diferentes sistemas de tuberías se clasifican o categorizan de este modo. Tubería categoría 0, categoría 3, categoría 2, categoría 1. Mientras mayor sea la categoría, en números romanos en este caso, mayor serán las exigencias que tiene el aseguramiento el aseguramiento de la conformidad del el módulo en cuestión. ¿Esto qué quiere decir? Mientras mayor sea la categoría de la tubería, mayor serán los requerimientos en base a eh, ensayos no destructivos, requerimientos adicionales como puede ser prueba hidráulica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para determinar cuáles son los requerimientos a la hora de obtener el marcado CE para un sistema de tuberías? Lo primero, tenemos que encontrar la categoría de la tubería. Y lo segundo es definir el módulo de aplicación en el cual se establecen los requerimientos que se tienen que llevar a cabo en ese sistema de tuberías concretamente. Es decir, básicamente lo que tenemos que hacer es seguir un flujograma y hacernos una serie de preguntas. Em, la primera sería determinar el estado de los contenidos o del fluido que está siendo contenido por ese sistema de tubería, si es un gas o es un líquido. Una vez que determinamos si el fluido está en estado gaseoso o líquido, tenemos que determinar el grupo de ese fluido, si es grupo 1 o grupo 2, es decir, si es tóxico inflamable o no lo es. Esto lo comentamos a continuación. Y en función del estado de agregación del fluido y el tipo de fluido, vamos a trabajar con una serie de tablas para poder determinar la categoría que hemos comentado anteriormente. Es decir, el grupo 1 son sustancias peligrosas, explosivas, extremadamente inflamables o muy inflamables. Y aquí
la normativa 3480 nos ha complicado mucho la vida porque el grupo 2 comprende todos los fluidos restantes, incluyendo el vapor. Entonces, concluyendo, nosotros estamos aquí. Grupo de fluido, gas, es decir, estado de agregación del fluido, gas o líquido. Supongamos que estamos hablando de vapor. Perfecto. Vapor. Entonces el vapor está en estado de agregación gaseoso. Grupo 1 o 2. Bueno, según lo que me dice aquí, grupo 2. Perfecto, grupo 2. ¿Qué gráfica le corresponde? La gráfica 7. Sabiendo que lo que le corresponde es la gráfica 7, nosotros venimos aquí y dentro de la gráfica 7, entrando con el diámetro nominal de la tubería y la presión de servicio en bares, yo puedo definir si es grado 3, grado 2, o, perdón, categoría 3, categoría 2 o categoría 1. Y en función de esas categorías, 1, 2 o 3, vamos a tener unos módulos de aplicación donde estos módulos evidentemente son los que indican los requerimientos de estas tuberías. Requerimientos de prueba hidráulica, ensayos no destructivos, requerimientos en cuanto al organismo notificado. Una persona, un testigo del organismo notificado, tiene que estar presente durante ciertos momentos de la fabricación del sistema de tuberías. Por ejemplo, o tiene que estar presente durante los ensayos radiográficos. Bueno, todo eso es muy sencillo de definir porque está completamente especificado en los diferentes módulos de las categorías. Aquí tenemos un ejemplo de los requerimientos de un sistema, ya sea para categoría 1, 2 o 3. Bueno, y la pregunta del millón, y para terminar este webinar, es, ok, podemos decir que los fundamentos los tenemos claros de la normativa EN 3480, pero Javier, yo tengo un problema, que yo trabajo indistintamente con la normativa 13480 y estoy saltando constantemente entre ella y el ASME B31, que es otro código de diseño, código americano, evidentemente, como todo el mundo sabe, para el diseño de sistemas de tuberías. Entonces, a mí lo que me interesa saber es cuáles son las principales diferencias entre una normativa y otra. Bueno, aquí evidentemente que hemos llegado al punto coyuntural de todo esto, porque es muy habitual estar saltando entre una normativa y otra. Eh, y también podríamos comentar la razón de por qué en algunos momentos trabajamos con normativa eh, europea, en otros momentos con normativa americana. Esto lo vamos a dejar para el momento de preguntas y respuestas. Si hay algún interesado, evidentemente lo comentamos. En cuanto a las diferencias, bueno, hay algunas diferencias, pero las más reseñables, quizás desde nuestro humilde punto de vista como ingeniería, eh, son las siguientes. Primero, en cuanto a materiales, la normativa B31 permite trabajar con materiales metálicos o no metálicos. Actualmente, la 13.480 solo permite trabajar con materiales metálicos, con lo cual, bueno, ahí tenemos una diferencia bastante importante. Otra diferencia es en cuanto a la morfología o cómo ha sido desarrollada, cómo han sido desarrolladas las normativas en cuanto a los sectores industriales. La normativa OMB31 ha disgregado diferentes sectores industriales y tiene códigos independientes en función de los sectores industriales. Por ejemplo, sector refinerías, sector refinería de petróleo, B313, generación de energía, B311. Son códigos distintos. Mientras que la 13.480 abarca una serie de sectores en en una sola normativa o en un solo compendio, por decirlo de alguna manera. Otra de las diferencias está
o gira en torno a cómo categorizan los fluidos. Bueno, aquí ya los hemos mencionado, grupo 1, grupo 2, para el caso de la 13480. En el caso de ASME B31, la categorización es distinta. Habla de categoría D y categoría M, entre otras cosas, ¿no? Tensiones y principalmente tensiones admisibles. Bueno, las tensiones dentro de B31 se tabulan, están absolutamente todas las tensiones admisibles tabuladas y disponibles para el diseñador para no tener que realizar ningún cálculo, mientras que en el caso de la 13480 sí es correcto y sí es cierto que se deben obtener a través de una fórmula en función de la fluencia y la resistencia a la tracción, entre otras cosas. En cuanto a las ecuaciones para calcular el espesor de tuberías, bueno, nos encontramos que el código B31 tiene ecuaciones solamente para aquellos casos que tengamos que diseñar sistemas de tubería de pared delgada, es decir, 99,9% de los casos. Estoy novelando el porcentaje, quizás no es así, y esto todo depende del sector industrial en el que cada uno trabaje, pero sí que es la gran mayoría de los casos. Mientras que la normativa 13.480, en este caso es más completa, porque presenta ecuaciones de cálculo tanto para sistemas de tuberías de ecuación de pared delgada como sistemas de tuberías de pared gruesa. Y podríamos nombrar una serie de diferencias, como por ejemplo en los espesores de los accesorios, en el tema de cargas sostenidas, tensiones de desplazamiento para análisis de flexibilidad, pero quizás lo importante es centrarnos, o lo más remarcable, es centrarnos en las ventajas y desventajas de esto, ¿no? De las ventajas y desventajas que presenta un código de diseño como el ASME B31 versus una normativa como la 13.480. Cualquiera, cualquiera de los dos criterios de diseño son excelentes. No hay uno que sea mejor que otro. Simplemente se adaptan a situaciones distintas, de una mejor o peor manera, eh, y tienen una serie de ventajas o desventajas, como por ejemplo, el ASME B31 es mundialmente aceptado. Si vamos a diseñar en China, en Australia o en Sudáfrica o en España, el código ASME B31 es aceptado, mientras que el EN 3480 no es aceptado en cualquier sitio. Es un código más local, más europeo, evidentemente, ¿no? El código ASME B31 se encuentra, o mejor dicho, los accesorios que tenemos que seleccionar para poder trabajar con el código ASME B31, tiene componentes más costosos, por lo menos el coste es más elevado en la Unión Europea, mientras que, si bien es cierto que los accesorios dentro de la normativa europea 13.480 en teoría son más sencillos de encontrar en la Unión Europea, pero ciertos accesorios dentro de esta designación todavía siguen siendo difíciles de localizar, por lo que eh, en ciertos proyectos podemos encontrarnos con algunas dificultades para trabajar con accesorios de acuerdo a la normativa EN 3480. En base a eso, evidentemente, cada proyecto es distinto y cada cliente es distinto. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer como buenos diseñadores es aplicar las lecciones aprendidas de los fontaneros, los que vienen a casa a arreglarnos las tuberías y las pérdidas. Tenemos que tener una herramienta una caja de herramientas muy, muy, muy grande. Entonces, en base al proyecto y en base a los requerimientos de cada cliente, pues escogeremos una herramienta o la otra. No todas las herramientas se utilizan para cada problema o para cada proyecto. Con lo cual, bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y hasta aquí es lo que
queríamos exponer, comentar en este webinar. Espero que haya sido de interés y obviamente que ahora es donde podemos debatir en todos aquellos aspectos que, que puedan resultar de interés. Con lo cual, Carlota, si te parece bien, por favor, abre los micrófonos y las cámaras de los participantes, así nos pueden hacer las distintas consultas Sí. que puedan haber surgido y que requieran responder por nuestra parte. Estaremos encantados. Sin ningún problema. De todas formas, les comunico a los asistentes que, bueno, para llevar un orden en cuestión de preguntas y demás, rogamos utilicéis el alzado de mano para todos aquellos que queráis hacer preguntas sin ningún tipo de problema. Yo sí tengo una pregunta que me ha entrado, Javier, por correo electrónico, que Ok. dice lo siguiente. Dice, ¿es posible utilizar materiales ASME para el diseño de sistemas según EN 13480? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Em, efectivamente, sí se pueden utilizar materiales ASME para un sistema de tuberías diseñado de acuerdo a EN 13480. De hecho, que si nosotros nos vamos a, por ejemplo, la normativa EN 1092, anexo D, de materiales de selección de bridas. Aquí estamos viendo, evidentemente en la pantalla, una serie de materiales que son designación americana, como el famoso ASME SA 105 de selección de bridas en base a normativa americana. Y sí, efectivamente, se pueden utilizar materiales. Supongamos que en un momento en concreto del proyecto nos surge la necesidad de trabajar con bridas SA 105, de acuerdo a designación americana. Sin problema lo podemos realizar. Ahora bien, dependiendo de la categoría que hemos comentado anteriormente, dependiendo de la categoría del sistema, eh, lo que tendremos que verificar es la aceptación y la conformidad de ese material. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos diseñando un sistema de la categoría 2 a la 4, ya sabemos que la categoría de nuestro sistema, porque lo hemos obtenido anteriormente, es de la 2 a la 4, vamos a requerir lo que se conoce como European Approval of Material, EAM. Es decir, yo tengo que someter a ese material a una aprobación de acuerdo a lo establecido por la parte 7 de la normativa y rellenando una serie de formularios y realizando una serie de ensayos sobre el material, yo puedo trabajar con materiales americanos en sistemas de tuberías diseñados con normativa europea EN 13480. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta nos la ha enviado Fernando y bueno, se ha caído del webinar, entonces esperamos que la grabación tenga la respuesta a esta pregunta que nos ha hecho. Ok, fenomenal. Recuerdo a nuestros asistentes que para hacer preguntas podéis levantar la mano o bien hacerlas a través del chat o enviárnoslas a info@arbengroup.com. Tenemos una pregunta de Lucía. Lucía, adelante. Buenas tardes. Muy buenas Sí, tardes, Lucía. buenas tardes, Javier. Mi pregunta es, ¿en qué parte de las tablas de materiales se recomiendan los materiales para los distintos servicios de la planta? Muy buena pregunta, pero lamentablemente tengo malas noticias, Lucía. Los códigos de diseño o normativas de diseño de sistemas de tuberías, ya sea normativa europea, 13480 o normativa americana, ASME B31, no contienen, no sugieren ni recomiendan ningún material en concreto para ninguna aplicación en concreto. Es decir, supongamos que tenemos un sistema de tuberías para transportar agua desmineralizada.
Agua desmineralizada es un material es un fluido, perdón, muy corrosivo. Entonces, estaría bien poder ir a la normativa EN 3480, parte 2, como hemos visto de materiales, y en esa parte ir a un sitio donde diga servicio de agua desmineralizada, material recomendado, acero inoxidable. Es 316L, por ejemplo, que en este caso sería un buen material para ese servicio, ¿no? Lamentablemente los códigos de diseño se limitan a listar todos los materiales disponibles que hay en ese código o en esa normativa para realizar el diseño, pero no se establece qué material es adecuado para qué servicio. Eso queda para cada diseñador. Selección de materiales es realmente un mundo en sí mismo. Sí que existen ciertas referencias, atajos, bibliografía para poder basarse en ello, pero la realidad es que las normativas de diseño no incluyen ninguna recomendación de ningún material para ningún servicio en concreto. Lamento ser portador de malas noticias, Lucía. Sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, no ¿Alguna sé. otra pregunta? ¿Alguien se anima por allí? Sistema de tuberías. Cuando pisamos una instalación industrial, lo primero con lo que básicamente no es lo primero que vamos a ver, es que nos vamos a chocar contra ello. Va a ser una tubería. Con lo cual, tener la posibilidad de hacer una pregunta gratis, pues a mí siempre me surgen 1000 preguntas. O los animo a preguntar. Efectivamente, les animamos a todos los usuarios a preguntar. Repito, lo pueden hacer a través del chat si no tienen o no quieren usar el micrófono, a través del micrófono levantando la mano o bien a través del correo electrónico info@arbengroup.com. Yo tengo otra pregunta, Javier. Adelante. Y es en relación a cómo se pueden establecer de una manera directa las equivalencias entre materiales ASME y materiales EN. Sé que le has comentado a Lucía que bueno, que lo de las parte de las tablas de materiales como que no existen, pero me ha surgido esa pregunta. Fenomenal, muy buena pregunta, Carlota. Lamentablemente o por suerte, digo por suerte porque tener proyectos evidentemente es una suerte, esta equivalencia de materiales entre diferentes designaciones, concretamente designación europea y designación americana, que es lo que habitualmente se requiere, siempre está sobre la mesa y es algo muy necesario a realizar y a tenerlo de alguna manera, a tenerlo presente, a tenerlo presente a la hora de realizar un proyecto y poder encontrar una equivalencia directa entre estos materiales. Existen muchísimas bibliografías y libros de muchísima trayectoria y reputación donde se establecen esas equivalencias, donde también es cierto que es un poquito más engorroso encontrarlas. Yo he encontrado hace tiempo unas equivalencias de un fabricante, en este caso es un fabricante alemán, que es Rohr, Flange and Fitting. Mi pronunciación en alemán es paupérrima, con lo cual pido disculpas si hay alguien que domina este idioma en la sala. En cualquier caso, sí que este fabricante, que es uno de los mejores fabricantes alemanes, ha establecido una serie de equivalencias que están archicomprobadas. Entonces, por ejemplo, un tubo a 106 grado B, que es lo más común y habitual en acero del carbono para sistemas de tuberías de acuerdo a normativa americana, aquí encontramos la equivalencia en normativa europea. Para bridas, exactamente lo mismo. Una brida a 105, pues encontramos la equivalencia. Y también podríamos hablar de accesorios. Si hablamos de acero inoxidable, pasa exactamente lo mismo. A312 grado 304L, que es un material archiconocido, aquí tenemos las equivalencias de estos materiales. Con lo cual, en este tipo de tablas,
especialmente esta en concreto, no soy muy dado realmente a recomendar tablas de fabricantes, pero en este caso sí que es cierto que estas son realmente buenas. Con lo cual, bueno, os recomiendo ese fabricante para esas equivalencias directas. Perfecto. Pues mira, Eduardo nos pregunta, dice, soy especialista en tuberías y trabajo con ASME B31. Lo que pasa que me gustaría familiarizarme más con el uso y la normativa DIN-EN que has explicado. ¿Dónde me puedo informar? Muy buena pregunta. Hay varios caminos que llevan a Roma. Uno de los caminos que se recomiendan siempre, evidentemente, es la autoformación, la inquietud y la curiosidad del profesional. Sin ninguna duda, si ya la persona trabaja con diseño de sistemas de tuberías, hay mucho camino que puede recorrer de forma autoguiada, eh, porque al final las normativas las normativas de tuberías no varían diametralmente entre un código o un B31 y 13480. Con lo cual, lo primero es interés y empezar a leer, a leer, a leer. Y lo segundo, que es altamente recomendable, evidentemente, es realizar alguna formación que podamos encontrar. Nosotros concretamente impartimos este curso, siempre hemos tenido muchísima afluencia de público, es algo muy necesario hoy en día, especialmente en Europa, evidentemente que hay un sinnúmero de proyectos que de manera creciente están requiriendo la utilización de la normativa es EN 3480, con lo cual nosotros tenemos un curso en directo que también en breve sacaremos en versión autodirigida. Y bueno, y realmente los animamos a participar e interesarse, donde cubrimos muchísimos aspectos en detalle de todo lo que hemos estado hablando, sin ninguna duda. Tenemos una pregunta, alguien había levantado la mano. Luis, adelante. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Buenas Muy tardes, alto y Luis. claro. Muy buenas ¿Cómo tardes, está Luis. todo? Buenas tardes. Oye, gracias por la buena explicación hoy, ¿no? No, solamente quería saber que lo olvidé. ¿Tienen un correo donde yo pueda enviarles alguna consulta o algún comentario? Sí, efectivamente. Carlota lo ha mencionado anteriormente y si no, perfectamente Ok, puedes escribir al correo que ves en pantalla. Perfecto, perfecto. Gracias, Al gracias. revés, Luis, muchísimas gracias a ti por tu participación. Un placer. Gracias a Igual, ti, Luis. gracias. Vale, Leire nos ha escrito, ¿nos podrías dar referencias de normas de válvulas, bridas, tuberías y accesorios? Por aquí nos piden. Entiendo, entiendo que se refiere a normativas dentro del paraguas de la EN 13480, que es lo que acabamos de comentar. Sí, Eso es. efectivamente se pueden indicar. Es más, para simplificar y hacerlo más ágil, lo que podemos hacer es, le podemos enviar al aire y a todos los que estén interesados, evidentemente, un pequeño cuadro sinóptico con las normativas más utilizadas, o mejor dicho, las normativas de referencia de accesorios, válvulas híbridas en función de EN 13480. Perfecto. Bueno, pues yo no tengo más preguntas. De momento no me han entrado más preguntas. Si alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Javier, de verdad, aprovechar que, como habéis podido comprobar, es bastante experto en este tema y es un tema que no se da habitualmente.
No obstante, sin ninguna duda, muchas veces un jueves a las 6:15 de la tarde, ya sea por muchas ocupaciones o por lo que sea, si no surge la pregunta en este momento, estamos más que encantados de contestar las preguntas que puedan surgir en diferentes proyectos, así como también brindar nuestra colaboración, ya sea a modo de una apoyo técnico o responder una pregunta, como para desarrollar algún proyecto en concreto, lo que realmente necesiten, estamos aquí a la orden. Perfecto. De todas formas, me gustaría recordar a todos los participantes que este webinar ha sido grabado y que a partir de mañana estará en nuestro canal de YouTube para todo aquel que quiera volver a verlo o que no haya podido asistir. Si os ha gustado este webinar y queréis saber más sobre este tema, os informamos que el próximo 7 de marzo vamos a realizar el curso virtual de EN 13480 con Javier. Podéis inscribiros en nuestra página web arbentraining.com hasta el jueves 3 de marzo incluido. Si no hay más preguntas, Javier, damos por finalizado el webinar hoy. Muchas gracias a todos por haber estado esta tarde con nosotros y gracias a ti, Javier, por este interesante webinar. Fenomenal, muchísimas gracias, Carlota. Ha sido un verdadero placer y no tengo más que agradecerles nuevamente y desearles una muy buena tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Fenomenal, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Adiós.